Hola mi gente, espero que estén bien. En este video que les voy a mostrar ahora es sobre el armado de una juguera Oster, el armado del arreglo de una pieza de una juguera Oster. Como ustedes ya saben, en mi video anterior tengo un restaurante, entonces a veces me dedico a cambiar cosas, a arreglar cosas y a construir cosas. Entonces quiero enseñarles cómo se puede arreglar una juguera Oster. Una pieza muy importante de la juguera es el botoncito que va arriba, el que hace girar el vaso. Entonces, a veces se echa a perder y es muy fácil arreglarlo. Y en este video les quiero enseñar paso a paso cómo se cambia esa pieza. Espero que les guste y me dejen su like, sus comentarios si les gusta este tipo de video para así yo poder seguir mostrándoles otras cosas más. Espero que estén bien y nos estamos viendo. Bueno. Ahora estoy dándome las de arreglador de jugueras Oster. Bueno, la idea es cambiar una pieza. La idea es cambiar una pieza que es esta, que se echó a perder. A ver, viene acá. Bueno, la compré por Mercado Libre. ¿Qué es esta pieza? Esta pieza que va acá, si se dan cuenta, va ahí. Entonces, esta pieza se quebró. Está rota, se quebró. Así que hay que cambiarla por esta nueva. Hay que cambiarla por esta nueva. ¿Ves? Nuevecita, de paquete. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Cambiarla. ¿Cómo se llama? Cambiarla. Aquí tengo mis herramientas. Se sueltan. Estas cositas van acá, pilla. Así que lo único que hay que hacer es tirarla nomás y sale. Y ahí van a estar los tornillitos para poder desarmar la juguera. Aquí, acá. Si se fijan ahí, está el tornillito. Entonces se suelta. Eso es así de simple. Ya esto sale. Acá hay que tener mucho cuidado porque esto tiene un refuerzo que protege ahí. ¿Se fijan? Así que va puesto ahí. Después hay que sacar esta pieza. Bueno, yo la saco para poder trabajar y no estar con esto colgando. Entonces el salmón, primero es el cafecito, va de los primeros. Después va el salmoncito. Y después el rojito, el rojo. Acá también va este que está acá, que es el cable tierra. Si se fijan, el verde es cable tierra. Entonces se suelta desde acá, desde este sector. La idea es desarmarlo entero, desconectarle todos los cables para que así podamos trabajar más bien. Ya se salió el cable tierra, ya sacamos este. Solamente nos está faltando este azul que va puesto aquí. Aquí. Esto tiene como un ganchito, o sea, pasa de largo para allá y hay que tratar de enderezarlo más que nada nomás. Se endereza y si se fijan después se tira nomás y sale, ¿ves? ¿Te fijas? Después se vuelve a meter de nuevo y se dobla. Y acá ya tenemos esta pieza que salió. También se fijaron que al sacar esa pieza, esto salió, que es uno de los imanes que va ahí. Ya, también este va aquí, hay que sacar este que está acá. Así que voy a tratar de sacarlo. Esto, bueno, acá recomendable poner un pañito porque esto gira, ¿ves? Y hay que tratar de soltar ese pelo. Entonces con un pañito para firmarlo bien. Y se trata de girar. Está un poco duro, pero ahí soltó. Ahí soltó. Ay. Ahí soltó. Hay
que tratar de tener cuidado de no perder las cosas. Eso. Ahí. Tiene otro rodamiento que va por abajo. Que va así. Entonces hay que ir ordenándolo bien ordenadito. Ay, perdón. Y ordenar bien ordenadito para que así uno vuelva a armar. Ahora hay que sacar estos 4 tornillos, abajo. Hay 4, 1, 2, 3 y 4. Así que hay que sacar esos tornillitos. Y aquí debería salir el motorcito. ¿Ves? Sale el motor prácticamente completito. Así que acá tenemos la parte mala, que es la que tenemos que sacar. Bueno, aquí se van cayendo los tornillitos. Ahí van 2, ahí van 3 y van 4 que se cayeron solitos. A sacar esta pieza, ¿para qué? Para no dañar los hilitos. ¿Por qué? Porque tenemos que afirmar esto con algún alicate, y soltar esto. Entonces hay que hacer fuerza a ambos lados. Entonces, para no dañar ese hilito, mejor sacamos esta pieza. Sacamos esta pieza. A ver. Ah, también tiene. Qué bueno. Prácticamente con él tiene esta herramienta. Sirve para todo. Entonces sacamos esta pieza. Que esta pieza llega hasta abajo. Llega hasta ahí. Afirma todo el armatoste. Ya. Y sale esta pieza. Con cuidadito. Sale esta pieza. Bueno. Ya una vez que soltamos los tornillitos que van apretando acá. Ahí. Sacamos esta parte. ¿Ves? Queda afuera. Queda afuera. Prácticamente ya tenemos desarmada completa la juguera. Y ahora, como tenemos el espacio aquí para poder apretar, buscaremos la llave. Es más importante no dañar esto que esto. Con esta pinza, esto se afirma tan fuerte que no permite que podamos hacer daño y ya no se va a correr. En cambio, con el alicate, al hacerle vuelta, se me giraba y estaba dañando. Entonces, una vez que ya lo tienen así, solamente tienen que apretar y soltar. Y soltar. Ahí soltó. Ahí soltó. Y esto se gira. Y ya tenemos a la vista esto. ¿Ves? Que vendría a ser, como tiene este para atornillar, se vuelve a poner la pieza ahí. Ya bueno. Bueno, entonces vamos a colocar esta pieza, la pieza nueva, la vamos a cambiar y la vamos a colocar acá. La vamos a colocar y la vamos a apretar solamente con la fuerza de la mano. ¿Por qué? Porque esto funciona con la fuerza. Al girar se va a ir apretando automáticamente sola. Así que se aprieta con la mano. Y ahora lo único que nos queda es volver a armar de nuevo la juguera y hacer todo el proceso del armado de nuevo.